amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Nuestra tierra, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Danos, Señor, una palabra rema, una palabra que venga, Señor, desde tu espíritu a nuestro espíritu, y que específicamente, Señor, cada uno de los que hoy nos exponemos a tu palabra podamos recibir, Señor, la revelación de tu rema para edificación de nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, y que mientras hablamos, oh Dios, de tu palabra, que tu Santo Espíritu obre poderosamente en medio de nosotros milagros, maravillas, salvación, liberaciones, que nos convenza tu Espíritu Santo, oh Dios, de pecado, de justicia y de juicio. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo ando un poquito estorbado en mi garganta, fíjese, hermano, desde ayer, y tenemos que predicar también por la tarde allá en el puerto. Por eso solo le voy a predicar hora y media, oye, poquito. Y quiero darle seguimiento a este tema que hemos estado platicando, hablando de los milagros en el día de reposo. El tema lo comenzamos hace bastante, ¿verdad? Antes de que yo me fuera de viaje, pero lo seguimos la semana pasada. La semana pasada es que estuvimos hablando de los milagros en el día de reposo, porque antes yo le puse al tema así, mire, si usted se acuerda, el reposo del pueblo de Dios, y estuvimos estudiando el capítulo 4 de Hebreos, de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Aunque no diga, ¿verdad?, textualmente que es una carta del apóstol Pablo, sabemos que él la escribió. Y pues todo el capítulo habla del reposo de Dios para su pueblo. Inicia desde el capítulo 3 hablando del reposo, pero en el verso 1 del capítulo 4 dice la palabra de Dios así: por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Note cómo lo dice. Dice que permanece aún la promesa de entrar en el reposo de Dios. La promesa de entrar en su reposo. Pero que alguno de vosotros, ¿sí está leyendo conmigo? Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y note que, bueno, usted sabe a quién se le escribió la carta a los hebreos, ¿verdad? Específicamente en su mensaje original. Ahora es para nosotros, obviamente, ¿verdad? Pero en su momento la carta a los corintios iba dirigida a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto. En Galacia había otra iglesia y les mandó una carta al apóstol Pablo. Esa es la carta a los Gálatas. Pero, bueno, le puedo mencionar todas las demás, ¿verdad? Pero la carta a los hebreos, ¿a quiénes iba dirigida originalmente? ¿Ah? ¿Pero a quién? Específicamente, ¿qué? Porque nosotros también somos escogidos, ¿va? ¿Ah? Al pueblo de Israel, literal. Pues son los hebreos, ¿verdad? Nosotros de hebreos no tenemos mucho, tal vez de ebrios, ¿va? Pero de hebreos no muchito. Pero a ellos iba dirigida la carta originalmente. Claro que usted y yo hemos entendido que somos el Israel espiritual. O sea, ahora Israel, el Israel nacional, ya no es el pueblo de Dios, porque el Señor se los dijo, les dijo que ya no son pueblo. Y el apóstol Pablo dice que en el mismo lugar donde les dijo que ya no son pueblo, se les volverá a llamar pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos usted y yo. Así les dijo el Señor, ¿va?
que les iba a quitar el reino, porque a Israel se le había entregado el reino de los cielos. Se les iba a quitar el reino de Dios y se le iba a entregar a una nación que produjera sus frutos. Esa nación es la iglesia. Nosotros somos esa nación, la nación iglesia, que está en todas partes, ¿verdad, hermano? No somos solo nosotros. A esa nación se le entregó el reino de Dios para que produzca los frutos del reino, y ya no es más el pueblo de Israel. Hasta que la iglesia sea arrebatada, la iglesia novia, entonces va a volver Dios a tratar con el pueblo de Israel como lo fue en el tiempo pasado. Pero entonces este mensaje se los mandan al pueblo nacional de Israel, diciéndoles que aún está en pie la promesa de entrar en su reposo, pero que ellos no han entrado. Y a ellos es que se les había ordenado por ley, hermano, que reposaran un día a la semana, literalmente. En el antiguo pacto el reposo era literal y era el séptimo día. Se les ordenó que cada 7 años también, o cada 6 años, el séptimo año la tierra debía descansar, de lo cual sabemos que no hay registros en la historia de que el pueblo le haya dado descanso a la tierra, ¿verdad? Y de hecho, al parecer, una de las razones por las que Dios los mandó a 70 años de cautiverio, que es un múltiplo de 7, ¿verdad?, era para que la tierra también reposara, obtuviera el reposo que el pueblo no le había dado. Pero bueno, eso era literal para el pueblo de Israel. Para nosotros sabemos que toda la ley que Dios le dio a Moisés es espiritual, es de forma espiritual, no es literal. Para nosotros el Sabbat, hermano, o el reposo no es un día, sino que es siempre. Eso lo entendimos, porque no tengo tiempo para leerle todos los versículos del capítulo 4 de Hebreos. Solo le voy a leer este versículo, mire, para poder continuar con el tema. Entonces, en el verso 7 dice: otra vez determina un día, y está hablando del reposo. Otra vez Dios, el Padre, determina un día de reposo. ¿Y cuándo dice que es ese día? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y ese día de reposo que el Señor ha fijado en este nuevo pacto es hoy. Y si usted lee ese versículo 7, mañana también va a decir hoy. Y si lo lee pasado mañana también va a decir hoy, porque es todos los días. Nuestro día de reposo como iglesia del Señor, como iglesia gentil, no es el día sábado, no es el día séptimo, sino que es hoy. Es hoy, es hoy. Nosotros necesitamos entrar en el reposo de Dios hoy. ¿Cuándo es? Todos los días. Para que vivamos lo que el Salmo dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, aleluya, en nuestro Dios, cuando entramos en el reposo. ¿Sí me entiende? Bueno, entiende lo que dice la palabra, porque eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces yo le decía en aquel momento en el que estuvimos estudiando este capítulo que son 3 días de reposo, ¿va? Uno del Padre, uno del Hijo y uno del Espíritu Santo. Ahí en este cuadrito le puse, aquí vamos a poner la triunidad de Dios, porque no es Trinidad, ¿verdad?, sino que triunidad. Y aquí vamos a escribir el día de reposo de cada uno de ellos, y la base bíblica, ¿verdad? Entonces, el reposo del Padre es el séptimo día, según Génesis capítulo 2, verso 2. Es el reposo del Padre, el séptimo día. Y es el reposo que se le dio al pueblo de Israel en el antiguo pacto, porque el que se manifestó en el antiguo pacto fue el Padre. Luego, en los 4 evangelios aparece la manifestación del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho usted sabe, ¿verdad?, que Él trajo una nueva ley. Mejor dicho, el Dios Hijo le hizo una especie de reforma a la ley del Padre, porque la ley del Padre fue dada en el Sinaí a través de Moisés. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hizo una especie de reforma a esa ley,
y todos aquellos versículos de los evangelios en los que Jesús dijo, oísteis que fue dicho. ¿Sí los ha leído? Mas yo os digo. Son reformas que el Señor les hizo a algunos mandamientos del Padre. Y otros mandamientos no los dejó pasar al nuevo pacto. Por ejemplo, la ley de las comidas no la dejó pasar. Por eso es que nosotros comemos pupusas de chicharrón y no tenemos problema. Porque la ley de las comidas no la dejó pasar el Señor. Él dijo claramente que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y luego hay mandamientos que sí los dejó pasar. Por ejemplo, el mandamiento del diezmo lo dejó pasar, y hay evidencia clara, pero muy clara en el Nuevo Testamento, no solo un versículo, sino que hay varios, donde está claro que el Señor dejó pasar el mandamiento de los diezmos, pero no ese es el tema, ¿va? Pero, por ejemplo, dijo el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, en 24 contestaba aquel, ¿va? Ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que, o sea, eso estaba escrito en la ley de Moisés, ¿verdad? La ley decía, ojo por ojo, o sea, si te sacan un ojo, sácale el otro. Así se administraba la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Te botaron un diente de un trompón, pues bótenle uno al que se lo botó, ¿eh? Así se administraba la justicia. Luego decía, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Entonces el Señor dijo, oísteis que fue dicho en la ley de Moisés, en la ley del Padre, en el antiguo pacto, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, si alguno te golpea en una mejilla, ¿qué? Ponle también la otra. Ese es el nuevo mandamiento, esa es la reforma que el Señor le hizo. Entonces, como me dijo un hermano que me dio queja un día, uno de los músicos, ya no se congrega aquí, me dio queja de que alguien le había dicho un par de cosas, ¿va? Y entonces le dije, pues hermano, la Biblia dice que si, el Señor dijo que si te golpean una mejilla, que le pongan la otra. Va, así me dijo, mire, va pastor, pero yo solo 2 mejillas tengo. Como quien dice, en la tercera me le voy con todo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que le dice tonto a su hermano, ya es reo del infierno y ya es un asesino. Imagínense, ¿verdad? Qué tremenda la ley del Hijo. Pero entonces en esos mandamientos, en esa reforma que el Señor hizo, también entendemos que para Él el día de reposo fue distinto, porque según Lucas capítulo 13, 32, Él le mandó a decir a Herodes cuando lo querían echar, díganle a esa zorra que yo hago milagros hoy y mañana y en el tercer día termino mi obra. Y cuando usted mira lo que significa, según el griego, la palabra reposo, dice que es descanso cuando se ha finalizado una actividad o un trabajo. Por eso es que el Padre dice que reposó el día séptimo porque acabó toda su obra. Entonces el Hijo dice que Él en el tercer día termina su obra. Eso quiere decir que el reposo del Hijo pues es el tercer día. Y el reposo del Espíritu está claro que es hoy, según Hebreos 4:7. El reposo del Espíritu en el nuevo pacto para nosotros, porque estamos en la era del Espíritu Santo, definitivamente para nosotros va a ser el tercer día. Perdón, no va a ser el tercer día, sino que va a ser el día de hoy, el día de hoy. Y entonces usted no va a cantar, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, sino que va a cantar, yo reposo lunes, yo reposo martes, yo reposo miércoles, yo reposo jueves, yo reposo viernes, sábado también. Y al llegar al domingo sigo con reposo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de reposar en Él. Aleluya. Un Cristo vivo puede más. Ya nos animamos, man. Definitivamente, hermano, esto es por la fe. Y entendimos, por lo que dice el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos,
que las razones para no entrar en el reposo de Dios, una es la desobediencia y otra es la falta de fe. Porque para reposar en el Señor, hermanos, necesitamos fe. Necesitamos creer en Él para poder reposar en Él de todas las obras de la carne y poder reposar en Él, hermano, de todas nuestras ansiedades, ¿verdad, hermano? En las que de repente nos miramos envueltos y que hasta afectan nuestra salud. Muchas gracias, hermano. Necesitamos, hermano, mucha, pero mucha fe para reposar, para descansar en el Señor realmente. Si no, ahí vamos a andar siempre cargados de estrés. Y en algunos ya no es estrés, sino que es 4, hermano, porque hasta enfermos están de tantas preocupaciones. Porque, hermano, se somatizan todas esas cosas que están en el alma, ¿va? La preocupación está en el alma, la angustia, la aflicción está en el alma. Pero el que paga el pato es el cuerpo, ¿va? Donde se sienten las consecuencias es en el cuerpo, lamentablemente. Y cómo, hermano, cómo cuesta, yo no sé si a usted le cuesta, pero cómo cuesta realmente entrar en el reposo. No hablamos literalmente, yo sé que literalmente sí, va bien fácil poner la hamaca, usted se echa a dormir. Pero ahí está, acostado en la hamaca y va de pensar, ¿y cómo hago con esta deuda? ¿Y cómo hago con aquello? ¿Y cómo hago con aquí? ¿Cómo hago con allá? Y cuando viene a ver ya se acabó las uñas, va de comérselas. ¿Por qué? Porque no hay reposo en el corazón, no hemos entrado en el reposo de Dios. Entonces, yo le decía que hay milagros, hay por lo menos 5 milagros que el Señor hizo en día de reposo, y eso tiene una gran enseñanza para nosotros. 5, algunos dicen que son 7, pero realmente no son 7, aquí se los he puesto, miren, no son 7. Bueno, para mí, pues, según mi óptica, no son 7 porque hay algunos que aparecen en Marcos capítulo 1, ahí por el verso 20 en adelante, pero ahí no dice textualmente que esos 2 milagros los hiciera el Señor en día de reposo. En el contexto dice que en el día de reposo el Señor entraba a las sinagogas y predicaba y hacía milagros. Y luego narra la liberación de un endemoniado y también la sanidad de la suegra de Pedro, que algunos dicen que por eso el Pedro lo negó al Señor, porque le sanó la suegra. Él estaba esperando que se muriera. Eso no está en la Biblia, no voy a pedir el versículo. Pero en esos 2 milagros no dice textualmente en cada milagro que el Señor haya obrado esos milagros en día de reposo. Pero en estos 5 que les he puesto yo acá, aquí sí, mire. En esto sí, ya platicamos la semana pasada de la sanidad del paralítico de Betesda. Miren pues, a este lo sanó en día de reposo. Y estudiamos ese pasaje de capítulo 5 de Juan, donde dice que era un estanque llamado Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y dice que ahí hacía una multitud de enfermos. O sea, eso era una iglesia, una figura de la iglesia. Y hacía una multitud de enfermos, entre ellos ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el mover del agua, porque existía la creencia de que un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y movía el agua, y que cuando el agua se movía, el primero que descendía al estanque recibía sanidad. Y entendimos pues por la palabra que ese ángel no era un ángel, si era cierto que descendía, no era un ángel del Señor, o por lo menos un ángel sujeto a Dios. Usted sabe que hay ángeles en rebelión, ¿verdad? Sino que obviamente era un ángel caído y era un distractor de toda esa multitud que estaba ahí, del Dios verdadero, el que realmente hace milagros y sanidades. Porque el Señor ahí estaba, hermano, en las calles, y aquellos reunidos esperando el mover del agua. Dice la Biblia que en ese estanque habían 5 pórticos, y eso es figura, hermano, definitivamente de los 5 ministerios en el estanque. Por eso le digo que es una figura de la iglesia. Y ahí estaba la multitud esperando el mover del agua, lo cual provocaba una especie de competencia, hermano. Usted se imagina para competir por llegar al agua, ¿va? Uno ciego, el otro cojo y el otro paralítico. Se está moviendo el agua, y el ciego, el agua por allá, pero caminando para este lado, tropezando con el paralítico y cayendo a saber dónde, el paralítico arrastrándose, queriendo llegar, el cojo, hermano, a saber cómo era la cosa. Para mí que era una burla
de todos esa multitud de enfermos que estaban ahí, pero que lamentablemente estaban esperando que llegara la hermana Lisna y de Fonda a mover el agua. A mover el agua, porque llega alguien a mover el agua, ahí está la multitud. Yo le aseguro que si se anuncia esta mañana que va a venir la hermana Fonda, que esto estuviera abarrotado. Si se anuncia que va a estar aquí el profeta Tito, esto estuviera abarrotado. Pero ¿quién va a predicar? El pastor Joaquín. No, usted no va, los que no han venido. ¿Por qué? Porque no andamos en sí buscando al Señor, sino buscando quién nos mueve el agua. Lamentablemente. Y eso nos sirve de distracción para que realmente busquemos a aquel que nos puede liberar y que nos puede sanar, ¿verdad? Pero bueno, ya dedicamos una prédica solo a este pasaje, ¿verdad? La sanidad del paralítico de Betesda, porque es una parálisis espiritual para nosotros, ¿verdad? En la que podemos estar, y aquel que no entra en el reposo va a estar en esa condición. O sea, la parálisis no lo deja avanzar. Tiene años de estar en la casa de Dios congregándose, pero no avanza, no pasa de lo mismo, no sale del bache, no sale de la misma condición espiritual. ¿Por qué? Porque es un paralítico, no camina, no se mueve. Ahí está en el mismo puesto, no sirve, no trabaja, no predica, ni nada, o sea, no hace nada en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es un paralítico. ¿Por qué es un paralítico? Porque está afanado en las cosas terrenales. Solo aprovecha cuando hay cierto mover del agua, pero de lo contrario no se esfuerza por avanzar en el reino de Dios, porque no ha entrado en el reposo. Nadie que no entre en el reposo, hermano, va a poder avanzar. Amén. Y luego está la sanidad del hombre de la mano seca. De eso vamos a platicar hoy. La mujer encorvada, la sanidad de la mujer encorvada, que es también figura de la iglesia. La sanidad del hombre hidrópico, padecía de esa enfermedad llamada hidropesía, ¿verdad? Y luego el ciego de nacimiento, que el capítulo 9 de Juan registra su sanidad, que también fue en día de reposo. Esos 5 milagros se dan en un día de reposo. Usted sabe que el número 5 en la Biblia significa gracia, gracia de Dios. No grasa, ¿verdad? Sino que gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros al permitirnos el día de hoy entrar en su reposo, y que esas 5 sanidades, esos 5 milagros sucedan en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, para que podamos, hermanos, realmente vivir a plenitud la vida en abundancia y gozarnos pues en el reposo de Dios, ¿verdad? Gozarnos en el reposo que Dios tiene para nosotros. Recuerde que sin reposo, hermano, no hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento. Según Isaías 58, el último versículo, no hay arrebatamiento si no hay reposo. Como lo veo algo incrédulo, mejor se lo voy a buscar, fíjense. Vamos a hacer más grande la letra. Vamos a ver, ¿qué le dije que es? Isaías capítulo 58, el último versículo, el verso 14. Miren cómo dice el verso 14, el último. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuántos se deleitan en el Señor? ¿Te aseguro? Te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Eso es arrebatamiento. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando él dice, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, eso es arrebatamiento. Pero el requisito para ser arrebatado en el verso 14, ¿cuál es? El deleite. Deleitarse en el Señor. O sea, si no hay deleite, no hay arrebatamiento. Pero antes del deleite dice entonces. O sea, está hablando de que cuando se cumpla lo del verso 13, bueno, todo lo del capítulo, el capítulo 58, hasta entonces nos vamos a poder deleitar en el Señor. ¿Y qué dice el verso 13? Solo 3 pueden leer.
Mire, hasta nos explica en qué consiste el reposo, ¿va? El verso 13, hasta nos explica en qué consiste. ¿Y qué día dice que hay que reposar? ¿Ah? No, o sea, lo bonito es que no dice día, ¿va? Porque está hablando el reposo es un principio, hermano, es un principio. Entonces dice el día de reposo, no dice el séptimo día. Por si usted iba a la otra iglesia, va a la del séptimo día. No dice el séptimo día, sino que dice el día de reposo. Si retrajeres del día de reposo, ¿cuándo? Hoy. Para el pueblo de Israel era el sábado, pero para nosotros es hoy. Es hoy. Entonces todos los días. Si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿de qué? De hacer tu propia voluntad, ¿verdad? En mi día santo, sabiendo que el día de reposo es un día santo al Señor. ¿Cuándo? Hoy, todos los días. Es un día santo. Y lo llamares delicia, ¿a qué? Al día de reposo. ¿Cuándo? Hoy, todos los días. Santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares. ¿Cómo lo va a venerar? No andando en tus propios caminos, en tus propios pensamientos, ni buscando tu voluntad, el hacer tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Eso es el reposo de Dios. Entonces te deleitarás. O sea, si no entra en el reposo, no hay deleite. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Porque si usted no se deleita en el Señor, ¿para qué se lo van a llevar? O sea, si el deleite nuestro está aquí en la tierra, ¿para qué se lo van a llevar para allá? Pues. Pero el deleite a nuestra vida, el deleite en el Señor, no va a llegar si no entramos en el reposo. Por eso Él en su misericordia nos fija otro día. ¿Cuándo? Hoy. Porque, hermano, es que no hay modo que siga con los milagros más. ¿Sabe por qué nos fija Él otro día y nos dice que es hoy? Porque en el antiguo pacto, ¿qué día era el día de reposo? Ajá, pero para ellos no le llamaban sábado, ¿va? El séptimo día. Pero cuando el Señor reordena la creación, de Génesis capítulo 1, verso 2 en adelante, o verso 3 en adelante, lo hace en 7 días. Y usted sabe que cada día es una etapa de restauración, espiritualmente hablando, en nosotros, porque nosotros somos la tierra. Hermano, usted es la tierra. Si no de la tierra lo hicieron, pues de la tierra nos hicieron. Usted y yo somos polvo. Polvo eres, dijo el Señor, y al polvo volverás. Entonces, el primer día, ¿se imagina usted? Para llegar a tener reposo hay que pasar todas esas etapas, hermano, en el antiguo pacto. El primer día, ¿qué hizo Dios el primer día? No. ¿Cómo? Pero lo primero, la luz. Dice que Dios dijo, sea la luz. Y sabemos que no es la luz del sol, porque la luz del sol se crea mucho después, sino que es la luz primigenia, la luz del conocimiento de Dios. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y según el apóstol Pablo, esa es la luz que resplandeció en nuestros corazones cuando nos encontramos con Cristo. Inicia el primer día. Y el primer día dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Tiene que darse esa separación en nosotros, pues, de lo que es luz y lo que es tinieblas. Y el Señor dijo en algún momento, pero si la luz que hay en vosotros es tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Primer día, nada más, va, primer día. Segundo día, ¿qué pasó el segundo día? ¿No se acuerda? Va a tener que mandar a la escuelita bíblica con los niños, fíjense. ¿Qué separó el segundo día? No, el primer día separó la luz de las tinieblas. Separó las aguas de las aguas. Dice que separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y a las de arriba la llamó expansión, ¿verdad? Que es la capa de ozono. Y eso quiere decir, pues, las aguas hablan, usted sabe, de doctrina. Que en el segundo día tiene que haber una definición en la doctrina.
en nosotros, pues, y que entendamos qué es doctrina terrenal y qué es doctrina celestial. ¿Cuál es la doctrina de arriba y cuál es la doctrina de abajo? Pero vaya, apenas es el segundo día. Hay que hablar del tercer día, del cuarto, del quinto, del sexto, hasta llegar al séptimo. El séptimo es el de reposo. ¿Y cuándo vamos a llegar si no pasamos cada etapa? Entonces, en su misericordia, en el capítulo 4 de Hebreos dice que, puesto que falta que muchos entren en su reposo, Él fija otro día. Porque como quien dice, esto para que lleguen al séptimo, si no pasan del 1, ¿va? Está difícil. Entonces dijo el Señor, les abro la puerta para que entren en mi reposo, no el séptimo día, sino que hoy, todos los días tenemos la oportunidad de entrar en ese reposo. Y si logramos entrar en ese reposo, entonces nos vamos a deleitar en el Señor, nos vamos a deleitar en su palabra, en su presencia, congregándonos, sirviéndonos. Vamos a andar ahí gozosos, alegres. ¿Por qué? Porque estamos reposando en el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Lo mismo le dije, va. Reposamos en el Señor. Tranquilos, hermano, tranquilos como Camilo, va. ¿Se acuerda aquel día que estábamos aquí en el culto y tembló? Yo vi algunos que ya querían salir huyendo. Yo también. Pero aquí nos quedamos como tranquilos como Camilo. ¿Por qué? Porque usted dijo, si el Señor me lleva hoy, gloria a Dios, ya no le pago al banco. Y otro haber dicho, si me cae ese techo encima, de todas maneras la mala hierba nunca muere. Pero reposamos en el Señor tranquilos aquí, va, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la oportunidad cada día de entrar en su reposo. Entonces, mire, yo quisiera continuar hoy el tema. Mire, ya me gasté la mitad del tiempo haciéndole un resumen, ¿va? Yo quisiera continuar hoy con los milagros. Ya hablamos del paralítico de Betesda. Platiquemos hoy de la sanidad del hombre de la mano seca. Porque esto también sucedió en día de reposo, y esto quiere decir que aquel que no logra entrar en el reposo de Dios no va a tener sanidad en sus manos. Y las manos hablan de nuestras obras. Dice Mateo capítulo 12, verso 9 en adelante. Pasando de allí, el Señor Jesús, ¿verdad?, vino a la sinagoga de ellos. La sinagoga es de alguna manera figura de la iglesia, ¿va? No más que la nuestra no es sinagoga, sino que es episinagoge, según el griego, ¿verdad? Es una sinagoga, viene de sunago, que es reunión. Pero cuando Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, esa palabra congregarse es episinagoge. Y la palabra episinagoge es sunago o sunagoge más el prefijo epi, y viene a significar más allá de una reunión, ¿va? O una reunión más allá. No puede ser una simple reunión, ¿verdad?, sino que tiene que ser algo sobrenatural el que nos congreguemos, porque es una reunión con el Espíritu Santo. Amén. Pero entonces dice el verso 10. Aquí en el verso 10, mire. Y aquí había ahí, ¿dónde? En la sinagoga, en la iglesia, pues. Había ahí uno que tenía seca una mano. Lucas capítulo 6 dice, por aquí estamos en Mateo, ¿va? En Lucas capítulo 6, donde habla del mismo milagro, dice que la mano que tenía seca era la mano derecha. Y la mano derecha habla del lado fuerte en nosotros. Imagínense, tenía la mano derecha seca, ¿cómo tenía la izquierda? Si usted sabe que el lado siniestro es el lado feo, el lado débil, hablando figuradamente, ¿verdad?, en nosotros. Pero el punto es que tenía seca, dice este pasaje, una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque ya sabían que Jesús hacía milagros. Y cuando Jesús entró ahí y estaba el hombre con su mano, a saber cómo la tenía, ¿verdad?, por lo que dice la Biblia, quizá la tenía como encogida y seca, su mano. Y que me imagino que Jesús lo vio. Entonces, para acusarle, le dijeron,
es lícito sanar en el día de reposo. Porque los judíos decían que el día de reposo no se debía hacer absolutamente nada, que era prohibido. Se enfocaban así literalmente en que en el día de reposo no se tenía que hacer ningún tipo de actividad, ni siquiera el fuego encendían el día de reposo. Entonces le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Quizás ya le miraban la intención a Jesús de sanar al hombre, ¿va? Y la palabra que se traduce ahí, seca, cuando dice que tenía la mano seca, mire pues, ceros como la marca de una fotocopiadora, ¿va? Se dice en el griego, y significa seco, árido, paralizado, marchito, arrugado. También se traduce tierra seca. Figurativamente significa esterilidad espiritual, porque eso era lo que realmente le pasaba al hombre, ¿va? Él tenía una evidencia física de una resequedad que tenía en su espíritu. Y en el caso nuestro, puede ser que estemos así bien bonitos, ¿va, hermano? Que se le vea a usted la piel así bien sanita, bien chula, más se usa mascarilla de aguacate y todo eso, ¿va? Tiene la piel así, que ni arrugas tiene, ya tiene como 70 años, ¿verdad? Porque tiene la piel bien bonita, pero en el espíritu puede estar seco, en el espíritu puede estar árido, en el espíritu puede estar paralizado. Y si era la mano la que tenía seca, y las manos hablan de las obras, es porque las obras espirituales de este hombre eran infructuosas. Definitivamente eran infructuosas. O sea, estaba paralizado. Imagínense, le decían a este en el culto, denle un aplauso al Señor, y aquel así, ¿ve? Con la mano derecha así, ¿ve? Qué tremendo, ¿va? Levante su mano en la adoración, ¿va? Como que a un palo le hablan, ¿va? No las levanta. ¿Por qué? Porque tiene la mano seca, lamentablemente, carente de vida, carente de la vida del espíritu. Recuerdo lo que dijo el Señor en algún momento, ¿va? Si esto hacen con el árbol seco, ¿con el árbol qué? Con el árbol verde, dijo, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces, usted y yo no podemos ser árboles secos. Porque si aún al árbol verde se le hace daño, ¿cuánto más a un árbol seco, hermano? El árbol seco rapidito lo hacen leña, ¿va? Rapidito. Aunque no esté seco, con solo que esté caído el palo, ya saben que se va a secar, ¿va? Lo hacen leña, rapidito. Le meten machete, sierra y hasta los dientes. ¿Para qué? Para hacerlo pedazos. Estoy hablando espiritualmente. Nosotros somos árboles de justicia, que necesitamos estar completamente reverdecidos y florecer, y eso va a suceder si la vida del Espíritu está en nosotros. De lo contrario, el árbol se va a secar, y al secarse, para lo único que sirve es para echarlo al fuego, para leña. Entonces, esa era la condición de las obras de este hombre, secas las obras del hombre. Pero cuando el Señor le vio, mire cómo dice el verso 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, dijo el Señor. O sea, es lícito, le voy a subrayar eso, mire, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hermano, si hemos entrado en el día de reposo, es lícito hacer el bien. Una de las cosas que hacemos al entrar en el reposo de Dios es hacer el bien. Y usted sabe que según la palabra de Dios necesitamos aprender a hacer el bien. O sea, hacer el bien es algo que necesitamos aprenderlo. ¿Por qué? Porque nuestra alma está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne y no estamos enseñados naturalmente a hacer el bien. ¿Por qué? Porque venimos del mundo y tenemos esa marca en nuestra alma. Entonces, al venir al Señor necesitamos reentrenar el alma
Y una de las cosas que necesitamos es aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. ¿Por qué? Porque al entrar en el reposo, aquel que ha entrado en el día de reposo, que es hoy, una de las cosas que tiene que saber es que es lícito hacer el bien, no hacer el mal. O sea, si ha entrado en el día de reposo, no vamos a andar haciendo mal, con la ayuda del Señor. Y entonces dice el verso 13: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Mire, va que no lo tocó. Le dio una orden, así como fue también en el caso del paralítico de Betesda. Al paralítico de Betesda no le puso la mano el Señor, sino que le preguntó: ¿quieres ser sano? Ni siquiera le dijo que sí al hombre, ¿va? Otra cosa le respondió, pero el Señor le da una orden al paralítico y le dijo: levántate, primera orden. O sea, levántate, deja la comodidad, porque hermano, el paralítico ahí tenía su cama, bien acomodado, va. ¿Qué tal, cómo está? Aquí, hermano, paralítico, fíjese. ¿Y no cree que nos ayuda a servir allá en el área de niños? Ay, no, ¿cómo va a creer que yo voy a ir a hacer eso? Si yo soy maestro o maestra de profesión y todo el día paso dándome duro con un montón de bichos en la escuela, ¿cómo voy a venir a seguir en eso? Así han dicho algunos, fíjense. Y como hoy no han venido, aprovecho, va. La gran tribulación, le dicen, va, al área de niños, ¿se imaginan? Es gente paralítica. Pero viene el Señor y le dice: levántate. O sea, ni siquiera le da la mano y lo levanta. Levántate, deja tu comodidad. Ponte activo. Despierta. Ponte a hacer algo. Ya es tiempo. Tienes 20 años de estar en la iglesia y nunca has servido ni siquiera de piedra de tropiezo. Bien, de eso sí va. Nunca has servido en nada, no has ayudado en nada. Ya es tiempo que te levantes. Y entonces el paralítico accionó, obedeció la orden y se levantó. Ah, ya te levantaste, le dijo. Si ya me levanté, pues levante la cama, papito. Haga la cama. Porque hay unos que ni la cama hacen, hermano. Se levantan y ahí dejan la cama como que es la tumba de Lázaro. Haga la cama, ordene la cama, levántela. Ah, ya la levanté y ahora camine con ella, póngase a hacer algo. Y así fue sanado de su parálisis. Entonces, si usted quiere ser sanado de su parálisis espiritual, póngase a trabajar, póngase en acción, abandone la comodidad. Igual al hombre en la mano seca, le da una orden. A este ni siquiera le preguntaron: ¿quieres ser sano? Sino que le dijeron: tú tienes seca la mano, entonces ¿quieres que te sea restaurada? Extiéndela. Una orden le dan: extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, porque la mano seca se sana cuando uno aprende a extenderla. Y mire, y según la Biblia, Proverbios capítulo 31, verso 20, usted sabe que la mujer, estos versículos hablan de la mujer virtuosa, del verso 10 en adelante. Y en ese acróstico del hebreo se dicen todas las características que tiene la iglesia esposa, la iglesia que da la talla de esposa del Señor, de esposa del Cordero. Y hay por lo menos 3 versículos que hablan de las manos de ella, de las obras pues de la mujer virtuosa, las obras de la esposa del Cordero, las obras de la novia del Cordero. Y en el verso 20 dice que ella extiende su mano al pobre, alarga sus manos al necesitado. Si dice que extiende su mano al pobre, ¿para qué extiende su mano ella? ¿Cómo? Para dar. Entonces, aprender a extender la mano es aprender a dar. Aprender a dar. Dice que extiende su mano al pobre, y en la versión de las Américas, la versión del 60 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, al necesitado. Entonces, extiende su mano ella para darle al pobre y también al necesitado, que usted sabe que no es lo mismo un pobre que un necesitado. El pobre toda la vida está necesitado, ¿va? Y el necesitado no necesariamente es pobre.
pero ella dice que ha aprendido a extender su mano. Entonces, la mano seca, entendemos entonces que es aquella mano que no se puede extender y que necesita la persona aprender a extender su mano para dar. Y uno tiene que extender su mano para dar, pero también para recibir. O sea, el que aprende a extender su mano para dar, tiene que aprender a extender su mano también para recibir, porque si da, por cierto, va a recibir. ¿Por qué? Porque la Biblia no miente. Y la palabra de Dios dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Dad y se os dará. O sea, el que aprende a dar, va a recibir. Porque Dios no miente, Dios no es mentiroso. Ese es el principio del dar, ¿verdad? El que el Señor dijo, cuando Él dijo, dad y se os dará, que se vuelve un círculo virtuoso. Usted da, recibe. Usted da y recibe. Y cada vez, según damos, recibimos más. Alarga tu mano, extiende tu mano para dar y para recibir. El que no ha aprendido a dar, hermano, tiene sus manos secas. Sí, gracias por el amén. Tiene su mano seca, definitivamente. Y mire pues, cómo nos cuesta dar también a veces en la obra de Dios. Cómo nos cuesta dar una ofrenda. Cómo nos cuesta dar la 10ª parte. Cómo nos cuesta. Y que, como ha dicho nuestro apóstol, no es que va a estar en maldición porque no presente su diezmo, pero tampoco está en bendición. Porque igual la palabra de Dios no miente, pues, no miente. Y el que no ha aprendido a dar, definitivamente, hermanos amados, su alma no ha prosperado según el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios dice que el alma generosa será prosperada. Es decir, una señal de que el alma está prosperando es que tenemos liberalidad para dar o generosidad para dar en la obra, en la casa de Dios, pero también al necesitado, al pobre, le damos de lo mucho que hayamos recibido o de lo poco que hayamos recibido, porque a veces uno recibe más que otras veces. Amén. ¿O no amén? Entonces, si alguno de nosotros está con la mano seca, el Señor le dice esta mañana: extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano para dar, pero extiéndela también para recibir. Y cuando decidas extenderla, te será sanada. Te será sanada y ya no estará más seca, ya no estará más estéril, ya no estará más infructuosa esa mano, sino que siempre vas a tener para bendecir primero la casa de Dios, pero también para bendecir a aquel que pasa necesidades. Es que mire, hermano, hay una de bendiciones para aquel que aprende a dar. Mire, el que aprende a dar definitivamente nunca le va a faltar. Nunca, pero nunca le va a faltar. Si aprende a dar. Si aprende a dar. Yo no sé si le contaba a usted un día o quizás allá en Acajutla, que yo un día hasta me puse a ver mi billetera, ¿va? Y yo, ¿y esta cosa por qué se llamará billetera? Si nunca hay billete, ¿va? Sí, hermano. Y estaba hablando yo con el Señor: esta cosa, ¿por qué se llama billetera si ni hay billetes? Y entonces, y dije yo, va, que anduviera aquí aunque sea un par de billetes de a 20, dije yo. Pero ni siquiera de a uno hay, como usted ve que aquí no hay casi billetes de a uno. Allá en los Estados Unidos hay un montón de billetes de a uno, casi no hay monedas. Y hasta dicen allá que el billete que más se congrega es el de a uno, que es el que más se ve en las iglesias. Pero aquí, como usted sabe que don Funes, ¿verdad? Le pidió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que le hicieran monedas de a dólar, porque mucho se gastaba el billete de a uno y salía muy caro estarle dando mantenimiento, y como él necesitaba robar bastante, ¿va? Entonces nos hicieron ese montón de suegras de a dólar, ¿va? Amarillas, porque allá si se mira un dólar en moneda son blancos, no son amarillos. Y
Y pues sí, ni billetes de a uno anda uno para andarlos en la billetera, ¿va? Sino que en el pantalón los carga uno, ahí le anda bajando el pantalón, el puño de moneda, ¿va? Entonces decía yo, ¿y por qué se llama esta cosa billetera si nunca hay billetes en ella, ¿va? Siquiera tuvieron unos billetillos, aunque sea de a 20, decía yo. Y entonces sentí yo como que el Señor me habló y me dijo, ¿quieres billetes de a 20? Pues siembra billetes de a 20. Saco, dije yo, pero ¿y cómo voy a sembrar billetes de a 20 si no tengo ni de a 5, va? Entonces comencé a proponerme, fíjese, comencé a proponerme a sembrar en la obra del Señor y también pues en las personas necesitadas. Y comencé a cosechar. Fíjese que hoy es raro que no ande por lo menos un billete de a 20, pero así muy raro. Hasta le digo, Señor, ¿te acordás? Lo que platicamos la otra vez, ¿verdad? Porque gracias a Dios, hermanos, siempre andan de a 20, a veces de más, fíjense. Gloria a Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol, ahí andan algunos que me hacen estorbo, ¿verdad? Pues ya sabemos, hay que sembrar, ¿verdad? Hay que sembrar. Hay que sembrar, pero mire, pues hay que saber identificar la buena tierra para sembrar, porque el Señor dijo que no le demos las perlas ¿a quién? A los cerdos, ¿va? Hay que saber dónde poner la semilla. Hay terrenos, la Biblia lo dice en la parábola del sembrador, que no muy producen, pero hay terrenos, hermanos, muy fértiles. Uno de ellos es la obra de Dios, la casa de Dios. Nuestros padres, hermanos, biológicos y espirituales, son una tierra muy fértil para sembrar, definitivamente. ¿Se acuerda usted aquella viuda que le dio primero al hombre de Dios y no le escaseó en el tiempo de sequía, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de escasez? A ella no la visitó la escasez, a ella la visitó la abundancia. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta a darle primero, y eso dar primero habla de diezmar, ¿va? Que es una primicia delante del Señor. Porque, hermano, Dios no se queda con nada. Definitivamente no se queda con nada. Cuando uno siembra, siempre va a cosechar. Siempre va a cosechar. Entonces, hay gente, por ejemplo, que llega a las iglesias a ver qué les dan de dinero, ¿va? Y ya le quieren poner cuota a uno. O sea, a mí me ha pasado. Aquí y allá, ¿va? Ya le quieren poner cuota a uno. O sea, uno les da tal vez la primera vez, la segunda vez, que los ve necesitados. Ok, hermano, ok, hermana, aquí está esto para que se ayude. Pero ya luego quieren todos los días, ¿va? Y uno les dice, mire, fíjese que hay un trabajo en tal parte, vaya a ver. Ay, no, es que fíjese que esto y que lo otro. No le gusta trabajar, ¿va? Entonces ahí tampoco. Sino que uno tiene que saber dónde sembrar, pues. Tiene que saber dónde sembrar. Fíjese que mi papá, yo, bueno, estaba jovencito yo cuando mi papá murió, yo tenía 22 años. Pero como ya me decían el seca leche porque fui el último de todos, ¿va? Cuando yo nací, mi papá tenía 50 años, mi mamá 40. Me iban a poner Filomeno, porque nací al filo de la menopausia, ¿va? Así me han contado, pues. Sí, algo así como Marcelo, ¿va? También me iban a poner Isaac. Ya estaba viejita mi mamá, hermano, 40 años y mi papá 50. Bueno, la cosa es que yo prácticamente mi niñez, porque uno deja de ser niño según la ley a los 18, toda mi niñez conocí a mi papá. Yo ya de adulto ya no lo tuve, pues. Pero mi papá, yo me acuerdo, yo estaba bien cipote, y yo me acuerdo que él ahí andaba viendo cómo siempre ayudaba a la gente. Mi mamá se enojaba porque ella cada cierto tiempo hacía tamales, los hacía sabrosísimos, tan buenos que mi hijo Rodrigo no come tamales, pero los de mi mamá y los de hermana Aida, decía él, avísenme cuando hay, porque esos sí son buenos, esos sí son tamales.
Entonces mi mamá hacía tamales y como éramos un montón en la casa, hacía un perol de tamales solo para los de la casa. Ahí nos dábamos gusto, hermano, pues no nos ponían límite. Competencia hacíamos con mis hermanos. ¿Cuántos te comiste? 10, decía uno, 10 tamales, hermano. Pero el otro perol de tamales, ya que a veces eran 2 y a veces eran 3, el otro era para venderlos. Mi mamá los vendía. Pues era pleito con mi papá porque mi papá en el descuidito iba a sacar tamales del perol y los iba a regalar. Entonces sabía que había gente que no podía comprarlos, ¿verdad? Porque tenían escasez económica. Él se iba a regalarlos. Igual en la casa había muchos árboles frutales y mi mamá ahí estaba mandando todas las mañanas a cortar la fruta para venderla y mi papá en el descuido se la iba a regalar a la gente. O sea, así era él. Pero tenía un especial cuidado él por los ancianos. Si él sabía de un anciano que estaba enfermo, él se iba a visitarlo, a orar por él, pero miraba en qué le ayudaba. De una vez iba a ver en qué le ayudaba. Y si necesitaba una cama, se la compraba o dejaba dinero ahí para que se la compraran. Si necesitaba medicinas también o comida, lo que necesitara. Él tenía un especial cuidado y no crea usted que lo visitaba una vez, sino que él estaba pendiente de los viejitos. Y como cosecha, mi papá no padeció la vejez. Su oración siempre fue esa su oración, que él no quería padecer los dolores de la vejez ni de la muerte. Decía él, yo no quiero estar en una cama, yo no quiero estar postrado, yo quiero morir, le he pedido a Dios, decía él, morir así como mueren las gallinas cuando les da pestilencia. Que las gallinas, hermano, van caminando y de repente empiezan ahí todas totorecas y se mueren. Y la gente rapidito le vuelve el buche y la meten al fuego. Y fíjense que mi papá, hermano, igualito, así le pasó. Caminando iba y se le paró el corazón y ahí quedó. O sea, no padeció nada, ningún dolor en su vejez. Y cuando él murió, iba a cumplir 72, le faltaban como 3 meses para cumplir 72, bailaba en una pasta, hermano. Mire que yo tengo 25 y no hago lo que él hacía a los 70. O sea, mi papá era exagerado, o sea, enérgico. Él era flaco, así como yo, tal vez más flaco que yo, porque yo tengo pancita y liquipay, pero él no tenía nada de panza. Pero mire, él todos los días hacía ejercicio. Se paraba en un quicial de una puerta que había un poquito alto. Todos los días se paraba y ponía su mano en la nuca y estiraba una pierna y empezaba, no crea que sí, iba hasta abajo, con una serie de 10 y luego con otra pierna, Yo jamás en toda mi vida he podido hacer una de esas, nunca. Y él a esa edad, cuando murió, se echaba varias series de 10, pierna por pierna. Él fue futbolista en su juventud y fue militar, era un hombre muy disciplinado. Pero lo que le quiero decir, pues, que de repente cuando Dios se lo llevó, se le paró el corazón. Se le paró el corazón. Y alguien puede decir, ¿y entonces para qué hacer ejercicio? De todas maneras se le para el corazón a uno. No, lo que pasa es que el Señor se lo quiso llevar, porque Él sembró en los viejitos. Yo creo que cada vez que mi papá iba a visitar a un anciano, se compadecía tanto de esa persona, miraba en qué le ayudaba, oraba porque Dios le mostrara misericordia y a la vez oraba por sí mismo y le decía, Señor, por favor, líbrame de una condición como esta. Pero él estaba extendiendo su mano para bendecir, extendiendo su mano para dar, y él tuvo su cosecha. Hermano, uno puede decir, pero ¿y cuándo va a llegar esa cosecha? En el momento que la necesite, en ese momento va a llegar. Y sepa que todo lo que siembre va a tener una cosecha. Y el mejor momento para recibir esa cosecha es cuando uno la necesita. No cuando, ¿para qué la quiere cuando no la necesita? Pues. Pero si no se ha sembrado, llega el momento en el que se tiene la necesidad de algo, pero como nunca se sembró en aquello, no se va a cosechar. No se va a cosechar, aunque se busque la cosecha. ¿Me entiende? Pero bueno, el tiempo nos avanzó, dejémoslo hasta ahí. Ahí continuamos otro día con la mujer encorvada. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.
Ya me pusieron en cero allá el cronómetro, ni me fijé ni a qué hora va. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder reposar en Él, y que al reposar en Él sea sanado en nosotros toda parálisis, pero también que sea sanada toda esterilidad espiritual. Mire, como no tenemos pianista, me voy a pasar para el piano. Hablemos con el Señor por un momento. Señor amado, gracias por tu preciosa palabra. Venimos hoy, Señor, a tu presencia, rogándote, suplicándote que nos ayudes, que tu palabra, Señor, nos marque nuestro espíritu, nos marque nuestro corazón, que nos marque nuestra mente, oh Dios, que no vuelva vacía tu palabra, que cumpla en nosotros el propósito para el que la enviaste hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a entrar en tu reposo, Señor, y obra milagros en nuestro espíritu. Sana, oh Dios, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Sana nuestra alma, oh Dios, por favor. Y que aquel que está en un momento de angustia o de aflicción, de temor, de miedo, Señor, y que le ha robado el reposo y la confianza en ti, que hoy sea libertado, Señor, por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús. Y que el rema de tu palabra, Señor, tu palabra activa en nosotros, nos permita hoy buscar tu reposo y poder entrar en tu reposo a través de la fe. Procura descansar en el Señor, mi hermano, hoy. Esa angustia, esa aflicción, ese estrés que ha invadido tu alma, ponlo delante del Señor. Él tiene cuidado de ti. Dios cuida de ti. Si hubiese alguien esta mañana que no ha recibido a Cristo y le quiere recibir, el Señor le llama hoy. El Señor te llama hoy. Él quiere que entres en su reposo. Descansa en el Señor, confía en el Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta por su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Reposa en Él. Él me alienta y alimenta por su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel.
es Jesucristo el Salvador, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Él es tu refugio, Él es tu abrigo, Él es tu sombra de protección. Entra hoy en el reposo de Dios. Entremos hoy a descansar en Él, a reposar en Él. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú hablas a tiempo y aún fuera de tiempo. Ayúdanos hoy, Señor, a entrar en tu reposo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sella tu ley en nosotros. Despide a tu pueblo en paz y llévanos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. De esta manera terminamos el culto esta mañana. Recuerde que por la tarde hay servicio a las